hay que decir que efectivamente entre el sector automotriz y el aluminio, acero aluminio, se completa una porción muy grande de las exportaciones totales de México. O sea, es el 50%, Álvaro, de todas nuestras exportaciones, porque es muy robusto el sector automotriz. No es que, no, digamos que no es pues una cosa menor, no lo quiero minimizar no, en lo absoluto. ¿no? No es, no, sí, no, ni sería sabio minimizarlo, porque entonces sería poco solidario con los obreros, para empezar, que pueden perder su empleo. Pero es muchísimo más posible, es altamente probable que Trump tenga que escuchar sobre los aranceles a los autos, que lo suavice, porque la presión viene sí de México, de Canadá, pero sobre todo viene de los empresarios, Álvaro. Quizá por eso, Alejandro, en la orden ejecutiva del día de hoy, firmada por Donald Trump, se establece que efectivamente los aranceles a la importación de vehículos que entrará en vigor desde el primer minuto del 3 de abril, es decir, desde dentro de 6 horas, y lo de los aranceles para las autopartes será a partir del 3 de mayo. Quizá por eso dice lo siguiente. Dice, en el caso de los automóviles que califican para trato arancelario preferencial bajo el TEMEC, Estados Unidos, México, Canadá, los importadores podrán presentar documentación al secretario, entre paréntesis, de Comercio, que identifique la cantidad de contenido estadounidense en cada modelo importado a Estados Unidos. El contenido estadounidense se refiere al valor del automóvil atribuible a las piezas obtenidas, producidas o transformadas en su totalidad en Estados Unidos. Posteriormente, el secretario podrá aprobar las importaciones de dichos automóviles para que sean elegibles para aplicar el arancel ad valorem del 25%. Es buenísimo ese hallazgo que acaba de sacar Álvaro. ¿Qué más dice? Hasta ahí. Es buenísimo. A ver, ¿qué es? Tiene que ver con lo que estás diciendo, Alejandro. ¿Qué es? A ver, ahí están. Es todo son estos audífonos, pues. Sí. Aquí están. Ok. Estos audífonos, en lo que dijo Trump hoy, tienen un 25% de arancel. Sí. Salvo que los componentes de estos audífonos, Álvaro, sean estadounidenses. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a abrir estos audífonos. Voy a sacar. Este es estadounidense, pues esto es estadounidense. Pues este pasa completito. Este también pasa completito. Y en realidad, entre estos dos componen el 70% de todo el aparato. Pues esto es una pila. Y de hecho, creo que es estadounidense. Sí, nada más en la parte de arriba es mexicana. Entonces, más o menos el 80% de estos audífonos es estadounidense. Estos valen 10 pesos, estos audífonos. Sí. De los 10 pesos, 8 pesos son producidos en Estados Unidos. Por lo cual el arancel es del 25% sobre los 2 pesos. No sobre los 10 pesos, sino sobre los 2 pesos, que es la tapita de aquí. Eventualmente vamos a tener que sustituirla con otra tapita. A lo mejor pues, no hay arancel al plástico, con lo cual, pues sí, pues puedes traerte el plástico de alguna otra parte y ponerlo. O sea, lo que está haciendo Trump ahí
es dándoles la oportunidad a los jefes del sector, a las automotrices estadounidenses. A los que te referiste hace un rato, Sí, sí. a los que tienen comunicación Con él. directamente De con él. decirle, mira, mi carro fulano de tal trae 3 tornillos de México y 4 de Brasil. Pues sí, le aplica el 25% a esa, nada más que es el 1% del total del vehículo. Entonces le aplicas un arancel de 25% sobre 3 tornillos. Pues, híjole, sí está cabrón, pero son 50 centavos de dólar el arancel. No son 5,000 millones o no sé, o $5,000, son 50 centavos por los 3 tornillos. Ni modo, pues sí, te los pago. Man. Qué barbaridad, qué cosa. Por eso, Álvaro, a ver. No, está bien, adelante. Por eso la evolución del tipo de cambio. Que eso es muy importante. Vámonos a la gráfica. Por ahí te la puse, Pau. Exactamente. Aquí, por eso es muy importante, vea, porque el comportamiento, eso es muy importante, Alejandro, muy relevante, cómo se ha comportado. Mira. ¿A qué hora se empezó la conferencia? A las 14 horas. Ahí están las 14 horas. Esas son las 14 horas. Déjame, me subo un poquito para que se vea bien. Ahí están, 14 horas, ahí está. Me voy a acercar un poquito. Aquí así, ahí. Y esas son las 14 horas con 15. Ajá. Estaba... Mucho rollo, ¿no? Al principio. Mucho rollo. El que sale, aparece Village People. El Village People. Los dos eran los de... Trump era el vaquero de Village People y el otro el obrero, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Y luego empieza a salir los datos. Mira, Álvaro. ¡Pum! Hasta llegar al 2014. 2018. 2018, perdón. Sí. 2018. Y ve, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? 2 factores. Uno, le pega al dólar en lo individual, al dólar, el hecho del castigo, que es tremendo, al comercio internacional, no a México. Y le pega el hecho de que está muy focalizado el tema del arancel, de los aranceles contra México. Y luego, otra vez la ventaja mexicana. Canadá necesita esta bronca. El gobierno de Canadá, el actual gobierno de Canadá necesita este problema, necesita pelearse con Trump. Los liberales van volando, Álvaro. Volando. A ganar las elecciones. Sí, gracias al arancel. Trump. Sí. Mira, hoy nada más dense cuenta de esto. Mira, les voy a poner este gráfico. Ustedes, esto le beneficia mucho a México porque los canadienses están en un pleito a muerte contra Trump porque en la medida en la que mantengan ese pleito, suben. Ahí tienes la gráfica, Pau. Esta ya la hemos visto, pero ahora está más dramática que nunca. Vean ustedes, esto era el 6 de enero. Empieza el discurso de, no, Trump, hijo de su madre, no sé qué, hijo del tal por cual, tal. Y vean esto de aquí. 2 de abril. Ve dónde está ya, Álvaro. O sea, todos los demás países se quisieron como dar un tiro ahí, los conservadores medio se detuvieron ahí, pero no, o sea, los liberales siguen creciendo. Los conservadores ahí se estacionaron, parece, ¿no? Llevan 2, 3 días, más 2 semanas ahí estacionados. Pero ve esto. El pan naranja de Canadá hundiéndose. Todos, Alejandro. Todos hundiéndose. Todos los partidos. Y esto lo está capitalizando el Partido Liberal de Canadá, que obviamente ya superó. Van a ganar todo, Álvaro. Todo. Entonces, no esperes que Canadá quiera negociar. De hecho, ya habló. De hecho, antes de entrar a los periodistas, veíamos lo que acaba de declarar el primer ministro de Canadá. Dice Mark Carney, el primer ministro de Canadá, dice que Canadá luchará contra los aranceles estadounidenses.
de hecho lo hizo a través de su cuenta de X, dice, durante esta crisis debemos actuar con determinación y contundencia. Mi gobierno luchará contra los aranceles estadounidenses, protegerá a los trabajadores y las industrias canadienses y construirá la economía más fuerte del G7. ¿Cómo va a cambiar el discurso si esto le está dando resultados? Sí, le está dando resultados. De alguna manera, es una especie de calderonazo hacia donde está caminando. Es hacia un calderonazo con la guerra contra el narco, Álvaro. O sea, no importa que sea dañino, es una reacción política. O sea, no importa que vayas a desatar una guerra de dimensiones tremendas como la desató el irresponsable de Felipe Calderón. No importa. No importa. Pero tienes que responder al momento político que estás viviendo. Lo mismo le pasa a los liberales. Están respondiendo, para mi gusto, un poco irresponsables porque no les fue mal. Sí nos pega mucho. A Estados Unidos nos está pegando igual que a ellos en el acero, en el aluminio, en los autos. Ellos tienen solo segundos después de nosotros más afectados con los autos. Es muy fuerte. Lo pueden negociar, ellos lo saben, hombre. Acaba de leerles el señor Delgado. ¿Tú crees que ellos no leyeron ya el párrafo ese que habla de un impuesto no sobre la importación total, sino sobre las partes? Que platiques con el secretario de Comercio. Ya hasta les está diciendo qué puerta tocar, hombre. Así es. Claro. Así es. Entonces, por eso está la orden ejecutiva. Si usted tiene interés, la puede usted leer. Está en en la dirección busca usted whitehouse.gov y ahí está la Casa Blanca. Y ahí vienen, usted encuentra las órdenes ejecutivas, puede hacer la traducción y ahí encuentra usted, por ejemplo, lo que dice sobre Canadá, sobre México y Canadá, Alejandro, porque lo que dice particularmente sobre México, dice, con respecto a los artículos procedentes de México, esto lo deja escrito Trump en esta orden ejecutiva, he impuesto aranceles adicionales a ciertos bienes para abordar una emergencia nacional resultante del flujo de drogas ilícitas y de migración ilegal a través de nuestra frontera sur, de conformidad con la orden ejecutiva 14194 del 1 de febrero de 2025. Imposición de aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur. Modificada por la orden ejecutiva del 3 de febrero de 2025, que fue cuando habla también la presidenta Claudia Sheinbaum con él. A ver, ¿y esas cuáles son? ¿A qué le aplica, Álvaro? Estos son adicionales. Estos son, es lo que viene en la orden ejecutiva. O sea, si te parece, voy a volverlo a leer. A ver. A leer porque dice, con respecto a los artículos procedentes de México, he impuesto aranceles adicionales a ciertos bienes para abordar una emergencia nacional resultante del flujo de drogas ilícitas y la migración ilegal a través de nuestra frontera sur, de conformidad con la orden ejecutiva 14194 del 1 de febrero de 2025. Entre paréntesis, anota imposición de aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur, cierra. Modificada por la orden ejecutiva 14198 del 3 de febrero de 2025. Abre paréntesis, progreso en la situación en nuestra frontera sur. Y la orden ejecutiva 14227 del 2 de marzo de 225. Entre paréntesis, enmienda a los aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur. No detalla qué productos, pero dice enseguida, como resultado de estas medidas arancelarias de emergencia fronteriza, todas las mercancías de Canadá o México
bajo los términos de la Nota General 11 tal, incluyendo cualquier trato establecido en el subcapítulo. Es muy farragoso, Alejandro. Sí. Pero Síguele, es el documento oficial que usted está viendo en la pantalla. Pero dice, bajo los términos de la Nota General 11, incluyendo cualquier trato establecido en el subcapítulo tal, en relación con el tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos y Canadá, TEMEC, continúan siendo elegibles para ingresar al mercado estadounidense bajo estos términos preferenciales. Es decir, no hay arancel en eso. Sin embargo, todas las mercancías de Canadá o México que no califican como originarias bajo el TEMEC están actualmente sujetas a aranceles ad valorem adicionales del 25%, mientras que la energía o los recursos energéticos y la potasa importada de Canadá que no califican como originarias bajo el TEMEC están actualmente sujetas a un arancel adicional menor del 10%. Esto es lo que textualmente establece el documento de esta orden ejecutiva y agrega una cosa más. Cualquier tasa de arancel ad valorem sobre artículos importados de Canadá o México bajo los términos de esta orden no se aplicará además de la tasa de arancel ad valorem especificada por las órdenes existentes descritas en la subsección D de esta sección, en el párrafo anterior. Si dichas órdenes identificadas en la subsección D de esta sección se terminan o suspenden, todos los artículos de Canadá y México que califiquen como originarios bajo el TEMEC no estarán sujetos a una tasa de arancel ad valorem adicional, mientras que los artículos que no califiquen como originarios bajo el TEMEC estarán sujetos a una tasa de arancel ad valorem del 12%. Sin embargo, estas tasas de arancel ad valorem sobre artículos importados de Canadá y México no se aplicarán a la energía o recursos energéticos, a la potasa, ni a los artículos, ni el artículo elegible para el tratamiento libre de aranceles bajo el TEMEC que sea una parte o componente de un artículo sustancialmente terminado en Estados Unidos. Dicho de otra manera, en este documento, que hay que leer con mucha atención y que seguramente en este mismo momento y desde que se dio a conocer Marcelo Ebrard y la propia presidenta de México están analizando sí, letra por letra, claro. Mañana lo habrán de explicar en su impacto y en qué productos. Sí. Esto, lo que tratamos de hacer en darle a conocer a usted esta parte de la orden ejecutiva es que hay una complejidad, pero que tiene que ver con la propia, yo diría, caos que el propio Trump ha generado y que, como en el caso de los automóviles o de los vehículos en general y en el caso de las autopartes, está dejando abiertas las posibilidades a que mejor ni le muevan porque va a ser un caos el cruce de vehículos para Estados Unidos. Sí, dice Canadá no lo ve con alegría lo que está pasando, dice que en realidad es un producto, ellos lo ven como un algunos productos del comercio de que se da en América del Norte no serán sujetos del arancel con base del 10% que entrará en vigor a partir de este miércoles y que aplica a la mayoría de los socios comerciales internacionales e impondrá gravámenes aún más caros, más altos, a los bienes de países como China y Vietnam. Una orden ejecutiva de gran alcance firmada por Trump este miércoles ordena que los aranceles vigentes relacionados con la emergencia de fentanilo declarada por Estados Unidos
se mantenga en vigor en Canadá y México. Otra vez, la orden ejecutiva de gran alcance firmada por Trump este miércoles ordena que los aranceles vigentes relacionados con la emergencia fentanilo declarada por Estados Unidos se mantengan vigentes en Canadá y México, sin gravámenes para los productos que cumplan con el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Los productos que no cumplan con la norma seguirán sujetos a un impuesto del 25% con una tasa reducida del 10% para la energía y la potasa. Si se cancela la emergencia del fentanilo, el arancel sobre los productos no conformes caerá al 12%. O sea, todavía, pues es una decisión política. Me ayudaron con el fentanilo, van al 12%. No me ayudaron, van al tal. Sin embargo, dice la prensa canadiense, dice, sin embargo, otros productos seguirán sujetos a aranceles más altos, como el aluminio, el acero y los vehículos, que son los que decíamos. Sí. El impuesto del 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero entrará en vigor a medianoche, según el anuncio de Trump. No especificó ninguna extensión para vehículos fabricados en Canadá ni en ningún lugar otro de Norteamérica. En lugar de eso, calificó la imposición de amplios aranceles a los productos extranjeros como una nueva declaración de independencia económica, al tiempo que denunció políticas comerciales pasadas que dijo dañaron al país. Ya habla ahí que no sé qué, que no sé cuánto, que guau. No, es cuando dice Trump lo de que nos están estafando, que no sé qué tanto. Sí, de hecho habla pestes del Tratado de Libre Comercio del 94 y el propio TEMEC. Es correcto. Bueno, nada del otro lado. Nada. Nosotros mismos hablamos pestes de ese tratado de que firmó Salinas. Sí. Él tiene todo el derecho a hablar de ese. De hecho, la propia presidenta Claudia Sheinbaum recuerda la protesta que ella encabezó en la Universidad de Stanford en 1992, cuando ante Carlos Salinas, la protesta de una visita de Carlos Salinas allá, decía, sí, democracia ahora, comercio justo. Simón, lo ponía yo como ejemplo. El aguacate. El aguacate vale 10 pesos. El aguacate de, digamos, no es así, pero porque Cuba ni siquiera tiene comercio con Estados Unidos, pero el aguacate cubano. El aguacate peruano que dijiste hace rato. Vale 10 pesos. No vale 10 pesos, pero vale 10 pesos. Vamos a ponerlo. Ponerlo en la frontera, porque la cercanía, Álvaro, no, pues es muy importante. Claro. Tú agarras un aguacate y te lo llevas rodando a la frontera. El aguacate peruano necesita pagar ese flete. Vamos a decir que lo pagan todo y llega, vamos a ponerlo, en 11 pesos. Este mexicano en 10. No nos cuesta tanto llevarlo, cruzarlo. Este llega en 11. Muy buen aguacate. No es el de Michoacán, pero cumple. Vámonos. Mañana va a amanecer en 13 pesos. Contra el de 10. De facto. No le quitaste aranceles, pero en los hechos se los quitaste a México. Al no imponerle un arancel generalizado, tú mandas lo que mandes a Estados Unidos dentro del TEMEC, y que no tenga que ver con la industria automotriz, tiene arancel libre. Ahora, yo digo eso con respecto a la industria automotriz. Es una industria sucia, es una industria, sí, genera mucho empleo, está bien, lo entiendo muy bien. También tiene unas cadenas de valor impresionantes, genera un flujo, está bien, pero de los males el menor. Tienes que encontrar con qué sustituir. Ya no es la economía en general la que se va a reorientar. Estratégicamente sí, en el futuro, pero de inmediato ya no es toda la economía, sino que es un sector de la economía. Todo tu esfuerzo así inmediato, como presidente de México, como presidenta de México, los secretarios de Estado, los involucrados en este análisis, ya no es ver qué van a hacer
con las camisas, con los componentes eléctricos, con ciertos metales, a ver qué vamos a hacer ahora con las chanclas, con las camisas, qué vamos a hacer con la lista de 5,000 productos. No, te vas a concentrar en esto. ¿Cuántos empleos son? Son tantos. Ok, a ver, industriales. Porque los tienes en México. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que seguramente el día de mañana, no solamente en la conferencia de prensa de la presidenta, en la que seguramente estará Marcelo Ebrard, sino más tarde a las 12 del día en el Museo Nacional de Antropología e Historia, habrá de presentarse, Alejandro, porque es la respuesta, porque aunque efectivamente no es el golpazo que se esperaba en general, sí exige de parte del gobierno de México una postura para amortiguar el impacto que tiene el arancel del 25%, incluyendo, Alejandro, lo que la propia orden ejecutiva de Trump, ya no el discurso, no. La orden ejecutiva, lo que está por escrito, digamos lo legal, deba justamente revisarse. Porque si en efecto, como seguramente ocurrirá, los industriales del automotrices van a ir con el secretario de Comercio de Estados Unidos y le va a decir, oye, primo hermano, sí, ¿cómo le vas a poner 25% a una camioneta cuyas partes se ensamblan en México, pero son productos estadounidenses? Y también se ensamblan en Canadá, pero son productos de Estados Unidos. Y ahí se abre la posibilidad, efectivamente, de que en todo caso se reduzca la cantidad de vehículos que puedan ser sujetos de ese 25% de arancel. Eso todavía está pendiente, no ha quedado debidamente claro, pero finalmente es un elemento con el que el gobierno de México, y no solamente el gobierno de México, sino los sectores productivos en su conjunto, van a enfocarse para amortiguar el impacto negativo en términos de empleos, en términos de la propia inversión y en términos también de toda la cadena de valor que implica la industria automotriz y de autopartes. Está abriendo ahora mismo el mercado bursátil, Álvaro. Asiático. Efectivamente, en Asia están abriendo los mercados. El índice Nikkei de Tokio ha abierto esta mañana de jueves con una caída del 3.4% tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump, mientras que las acciones australianas bajan un 2%. El índice de referencia Nikkei 225 ha bajado 3.42% en sus primeras operaciones, mientras que el índice más amplio, el Topix, perdió 3.32% en su apertura. Sí. Los futuros promedio del Nikkei también bajaron en un 6% en minutos previos a la apertura. El Nikkei es Japón. Es el japonés, así es. El índice Nikkei, y están abriendo ahora mismo, va por el uso horario, va a ir caminando. Seguro, quiero ver cómo va a abrir. Por ejemplo, Tailandia, cómo va a abrir, le va muy mal a Vietnam. ¿A Vietnam? Le ponen O sea, ¿quién estaba hablando de Vietnam, Álvaro? De Corea del Norte, pues bueno, en los últimos días ya había algunas conversaciones, sobre todo Vietnam después... tiene un arancel de 46%. Es el más alto. Es el más alto, el Vietnam, 46%. 46. Bueno, Álvaro, el de China, 34. China, 34. Pero el de la Unión Europea... Vietnam, 46. Unión Europea, 20. Más 10. Acuérdate tú que sí. Es la respuesta al arancel como arancel recíproco. Más 10. El 10% Entonces, general. Para los que dicen, oye, no es un rasguño a México. No, claro que no es un rasguño, pero si volteas a ver... Por default, ¿es un rasguño? Claro que es un rasguño. Camboya, 49%. No manches.
Más 10. Más 10 son 59%. Es un arancel del 60%. A tu socio, amigo, de ahí vienes. Inglaterra, le pones un arancel del 10%. Es que a Israel, que también es socio. No, y amigo, y cómplice y cómplice, todo. 17% más el 10% general, 27% de arancel. Entonces, Álvaro, o sea, es un arañazo. Por supuesto que frente a esto. Ahora, vámonos a este gráfico, a ver si lo puedes poner, Paulina, porque mira, este es importante, Álvaro. Es como se ven físicamente o en gráfica las exportaciones y las importaciones de un país y de otro, de algunos países y de otros. ¿Quiénes somos para Estados Unidos? Tienes que juntar toda Europa para que nos compita. Somos el primer socio comercial de la principal potencia del planeta. ¿En qué momento sucedió esto? Pues cuando gobernaba un populista. ¡Ay, es cierto! Andrés Manuel López Obrador. ¡Hombre, qué barbaridad! Gobernaba un populista que iba a convertir a México en Venezuela. Ya se me había olvidado a mí, Álvaro. Pues fíjate. ¿Qué no íbamos a hacer Venezuela del Norte? Decía Marco Cortés. Y Cuba. Y como Cuba y no sé qué. No, pues desde hace 25 años Fox, y Enrique Alejandro, Krause y Krause, Aguilar claro. Camín y todos ellos que les encanta ponerlo por escrito, además. ¿Íbamos a hacer eso? No. Sucedió que en 2022, después de la pandemia, cuando todo el mundo decía, México no se va a recuperar, está hecho pedazos, decía Gabriela Siller, en todas las entrevistas que le daba Carlos Loret de Mola, etcétera, y las Gabriela Siller que están repartidas por todos lados, decían, no, que no sé qué, que quién sabe qué. Les guste o no, en 2023 ya no alcanza a hablar mucho de eso López Obrador porque se va. En 2024 ya traía otra agenda, ya andaba las elecciones, etcétera. Gran parte tuvo de ese periodo de 2024 tuvo veto. Además, la prensa ni reproduce esas cosas, o sea, ni siquiera se habló. Pero ahí se alcanza superávit entre lo que mandamos y lo que recibimos de Estados Unidos. Ahí, con López Obrador. Las cifras caen revisadas en 2024, ya a mediados del año. No se alcanza a hablar mucho de eso. El populista convierte, y Hugo ¿cómo le dice? Hugo Chávez. Castrochavista, ¿cómo le llamaban a? Castrochavista. El castrochavismo. Sí, de López Obrador. El castrochavismo López Obradoriano, decían, iba a convertir este país en... Lloraba aquella niña en las elecciones. ¿Por qué vamos a ser pobres? ¿Te acuerdas aquella jovencita que lloraba tanto? Que me gustaría mucho que si alguien la conoce le diga, nos gustaría mucho hablar con ella. De verdad tengo mucha curiosidad por saber qué piensa hoy. Porque después de 10 millones de pobres, 10 millones de mexicanos sacados de la pobreza extrema, un país convertido en el principal socio comercial de la principal potencia, alguien tiene que reconsiderar en este país sobre qué fue quién les analizó los datos, quién les dio los datos, quién se lo dio a esa niña, quién le dio esa información a esa niña. O ahora, Alejandro, tú hace rato hacías referencia a esta economista de la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, que es este grupo empresarial financiero de Monterrey. ¿Cuál sabes qué dice Gabriela Siller Pegasa? Los aranceles recíprocos de Trump son una mala noticia para el mundo, pero podrían ser una buena noticia para México. ¿Lo dice hoy? Sí, ¿ahorita? Sí, claro, hace una hora. Estoy diciéndolo. Te estoy diciendo. Claro. O sea, para que lo reconozca alguien que está permanentemente soñando con que se hunde el peso mexicano, para que diga que es una posible buena noticia, al menos lo está diciendo. Y dice más. A ver. Apenas da a conocer Trump hace el anuncio
este mensaje en Twitter es a las 3 de la tarde con 1 minuto. Ya cuando la cotización del peso se llega a 20 por 2022, dice: el peso se aprecia pues Trump no anunció aranceles para México. Los altos aranceles con otras economías y las exenciones que ha hecho sobre los bienes enviados a Estados Unidos bajo el TEMEC dan a México oportunidad de incrementar su participación en el mercado. Claro. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo aquí, tú con más claridad, Alejandro? Con el ejemplo del aguacate. Sí. Digo, tan sencillo como que, pues sí, no nos hundieron a nosotros, pero hundieron en todo el entorno, se hundió quién queda arriba. Se abre una oportunidad tremenda para muchos productos. Déjame regreso al gráfico para que lo veas, porque el gráfico dice muchas cosas. Cerramos el paréntesis. Mira, tienes que juntar a todos los países de la Unión Europea para que compitan con México como potencia exportadora o como economía de exportación e importación, los dos. Ve nada más. Las exportaciones, Álvaro, de México frente a las importaciones. Ve nada más esa potencia. ¿Qué significa eso, Álvaro? Yo creo que es como si el objetivo del presidente López Obrador, porque a él le tocó ese tramo, era convertir a México en una potencia exportadora. Que alguien lo cuestione por ese gráfico. Lo publica en este momento, lo estaba publicando The Wall Street Journal. Sí, son todavía elementos de un análisis que seguirá haciéndose sobre los efectos que esta decisión que ha tomado Donald Trump el día de hoy tiene para el mundo y en el caso nuestro para México. Y obviamente esto va a orientar lo que mañana anuncie la presidenta de México. Primero en la mañana, ¿qué puede decir, Alejandro, la presidenta de México el día de mañana? Que imperó la razón, que tiene sentido actuar con cautela y hacerle ver al socio comercial que lo benéfico para la región económica de América del Norte es no hacer pedazos el TEMEC, sino mantener pues la negociación para que siga teniendo vigencia, que tiene también, por supuesto, una perspectiva benéfica para los tres países. ¿Qué va a decir la presidenta? Que también hay que robustecer, y eso yo pienso que puede dar a conocer en la ceremonia de antropología, que hay que robustecer también el mercado interno, que hay que, por supuesto, depender más de nosotros mismos, no de una solamente plataforma de exportación. En fin, el día para México es positivo en ese sentido. Sí, mira, es interesante lo que plantea. Acaba de publicarse hace 55 minutos, hace 50 minutos, en un texto de Campbell Clark, un analista allá en Canadá. Leo 4 párrafos o 3 párrafos. Hubo un momento en el que Donald Trump cantaba su oda a las alegrías de imponer aranceles al mundo y los funcionarios y líderes empresariales canadienses no podían determinar si este país enfrentaría nuevos aranceles elevados, aranceles menores o tal vez algún alivio. El malo ha estado amenazando con golpearnos en la cabeza tantas veces y durante tanto tiempo, blandiendo el bate y deleitándose en explicar lo duro que sería el golpe,
que parecía un golpe de suerte que Canadá se hubiera librado de los aranceles recíprocos impuestos a otros. Docenas de países de todo el mundo se vieron afectados con esta medida. Claro, todavía existen aranceles sobre el acero, el aluminio canadiense y otros productos que no cumplen con el acuerdo del TEMEC y los aranceles profundamente perjudiciales contra los automóviles que Trump prometió la semana pasada y que entrarían en vigor, pero no la capa adicional. Solo 2 golpes en la cabeza. Gracias, señor presidente. Pero espera, hay una nube, hay un rayo de esperanza. Estados Unidos acaba de iniciar una guerra comercial global. Los demás aranceles dañarán la economía canadiense y amenazarán su sustento. Y al malo le gusta tanto ese bate que seguro que volverá a blandirlo contra Canadá. Es mejor de lo que podía haber sido. Pero aún existe una guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos. Esta es la visión canadiense. A ver, vamos a tratar de acoplarlo a México. Muy simple. Efectivamente, después de lo que se esperaba, y sobre todo frente al entorno, hay, digamos que, una victoria con sabor agridulce. Pues sí, híjole, qué bueno que no nos pegó 2 veces en la cabeza y nada más nos pegó una, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Por eso es que Canadá dice, híjole, pues sí, termina siendo un fregadazo. Sí, nada más que hay la letra chiquita y la cabeza fría ayudan mucho. Como se diría la presidenta de México, letra chiquita y cabeza fría. La letra chiquita, lo que leía Álvaro hace unos momentos, diría 3 cosas, Álvaro. 1, que aún en lo de los autos hay posibilidades de negociar pieza por pieza de los autos para que no caiga el mazo sobre todas las exportaciones. 2, le pegan a un sector que se defiende solo, óiganlo bien, solo, que va a defender por default, porque son sus intereses, los intereses de México. Son de los hombres más poderosos del planeta, que tienen derecho de picaporte que no tiene ni Marcelo, ahí, mucho menos Juan Ramón de la Fuente, en la Casa Blanca. Y 3, Trump lo da por hecho en su documento, en su iniciativa, ¿cómo le llama él? Decreto presidencial, pues. La orden ejecutiva. La orden ejecutiva, él da la alternativa. ¿Qué dice? Bueno, después de que se establezcan estos aranceles, los dueños de la industria automotriz pueden ir a hablar con el secretario de Comercio. Dime si no hay esperanza que el arancel más brutal que nos han puesto, que es el de los autos, pueda revertirse, yo digo, pues no en su totalidad, porque él le tiene que dar de comer a su base electoral, pero en una buena parte sí.